Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian González, de Comercializadora Super Herramientas Limitada. El día de hoy vamos a trabajar el tema de lo que son herramientas manuales, su uso y su cuidado. Bueno, los temas a trabajar en este video, en este capítulo serán qué son las herramientas manuales, cuáles son los riesgos de manipular herramientas manuales, para evitar este tipo de ocurrencias, qué se debe hacer, eh, qué debe hacer el técnico y el operario, qué tiene que hacer el trabajador para el uso seguro de herramientas de torsión, pico, punta y corte, y por último la gestión de las herramientas, que este punto es uno de los más importantes. ¿Qué son las herramientas manuales? Bueno, las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente, y eso sí quiero ser muy claro y específico, eh, lo único que se requiere para su funcionamiento es la fuerza motriz humana. No necesitamos apoyarnos de otra cosa ni de otro tipo de herramientas para generar fuerza a la herramienta, sino solamente la fuerza que genera cada individuo. Generalmente el riesgo de las herramientas manuales son muy bajos, siempre y cuando se utilice la herramienta de manera correcta. En ocasiones, dichas lesiones generan para los trabajadores restricciones o recomendaciones laborales, lo que hace que se impida que estos sigan desarrollando su labor habitual. Y, por ejemplo, algunas de estas son los golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas, lesiones oculares, que es muy regular, y los golpes en diferentes partes del cuerpo cuando se despide de manera abrupta la propia herramienta o el material de trabajo. O en su caso esguinces por sobreesfuerzo o gestos violentos, que todos estos riesgos siempre se evitan utilizando todos los elementos de protección personal, guantes, gafas, dependiendo del trabajo que se esté haciendo. En el caso de los esguinces, pues sí, tener una faja en caso tal de que sea sobre excesiva la fuerza que se esté haciendo. Para evitar este tipo de ocurrencias se debe primero asegurar que las herramientas no estén defectuosas, eso es lo principal en cuanto a la herramienta manual. Siempre asegurarnos que esté en perfectas condiciones, emplearla pues de forma adecuada y que sea para el trabajo específico para el cual fue diseñada, respetar las normas de seguridad industrial. Entonces sabemos que necesitamos de protección, y en cuanto a eso tenemos que ser muy puntuales y muy acertados a la hora de utilizar todos los utensilios, y por último almacenarlas y transportarlas de forma adecuada. ¿Qué tiene que hacer el operario? Usar las herramientas teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y las normas de seguridad para su uso correcto. Reportar el mal estado de sus herramientas. Esto sí es muy importante. Creo que ustedes manejan un protocolo para cuando la herramienta está ya en mal estado, tienen que reportarlo, entonces no se les olvide hacer siempre eso. Y cuando la herramienta está en buen estado, después de cualquier trabajo que realizan, limpiarlas después de utilizarlas, o sea, tratar de quitarles la grasa, tratar de mantener siempre la herramienta en buen estado y en correcta limpieza. Bueno, siempre, y esto sí es bueno que lo sepan, cuando utilice una herramienta siempre leer las recomendaciones del fabricante. Es cierto que a veces ustedes no pueden tener un manual de cuando se les entrega mercancía, sí, pero es importante que si es necesario lo soliciten, y claro, con el mayor de los gustos se le hace llegar las recomendaciones del fabricante. eh, por otro lado, no hacer reparaciones, esto es muy importante. eh, que digamos se me soltó la piecita, entonces voy a soldarla. No lo hagan, eso está mal, primero porque pues van a afectar lo que es el uso de la herramienta, y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Eh, Siempre manteniendo la herramienta de la manera tal cual como la fabricó el, pues
los fabricantes, ya que eso ellos lo hicieron con un fin de que la herramienta va a tener una aplicación en especial. Entonces lo que queremos es que ella siga así y sean 5, 6, 2 años, 3 años, dependiendo el tipo de herramienta que nos dure. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante, las herramientas de torsión no son para golpear. Eso hay que dejarlo muy claro. Eh, Igualmente confío en que ustedes no son de esas personas que utilizan esas herramientas de torsión para golpear, porque no lo son. Eso hay que dejarlo muy claro. Llegamos a la parte del video donde vamos a hablar del uso y el cuidado de las herramientas, y vamos a empezar por lo que son los alicates y pinzas. Los alicates y las pinzas son herramientas que se crearon exclusivamente para sujetar, doblar y cortar. Esas son las únicas funciones que cumple un alicate. Podemos ver en la imagen que hay varios tipos de alicates. Está el de electricista, de punta fina o de punta plana, de corte, de punta semiplana, de punta redonda, pinzas de tenaza, de mecánico, y podemos identificar las partes de un alicate. Están los cortadores de alambre, el tornillo de sujeción, las quijadas y el mango con aislamiento, que regularmente la mayoría de alicates y pinzas lo trae. Es muy importante que los alicates no se sustituyan por las llaves mixtas o fijas en su defecto, ya que estos alicates en su punta cuentan con mordazas, lo que hace que redondeen los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando pues marcas de las mordazas sobre las superficies, y es lo que queremos evitar a toda costa. En cuanto a los cinceles, podemos evidenciar que tienen un extremo de golpeo, una cabeza, un cuerpo, una cuña y el artista de corte. En la siguiente imagen podemos ver el desgaste que puede presentar el cincel. Un cincel en buen estado, un cincel aún con extremo de golpeo y un cincel en mal estado. Cuando el cincel se encuentra en mal estado, es evidente que hay que hacer el cambio eh, de cincel. Hoy en día se están utilizando cinceles con protector. Esto facilita primero el uso, y segundo, es una protección extra en caso de algún tipo de accidente. Es importante recordar que el cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con los dedos pulgar, índice y corazón. Pasamos a los destornilladores. Estos son unos herramientas de trabajo muy importantes. Como podemos identificar, se encuentra la hoja o boca, la cuña o el vástago y el mango en su defecto. En cuanto a los destornilladores, podemos encontrar destornilladores de pala y estrella, o en su defecto, como está en la imagen, plano o de cruz. Es importante recordarles que siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella, ya que son los más seguros, aunque eso lo define la cabeza del tornillo, como vemos en la imagen. Entonces el tornillo, según el tipo de cabeza, también se utiliza el, el destornillador. El tamaño también varía, vuelvo y repito, todo lo da el tamaño del tornillo. Es importante que esto no se utilice como cuña, no, ni como palanca, puesto que no están diseñados para ese tipo de trabajo. A la hora de emplear la fuerza, es importante que debe sujetarse la pieza con con una mano, y con la otra ejercer fuerza. Y recomendación en general, es importante, o en su medida que sea posible, sistemas mecánicos de atornillado y desatornillado. Ya estamos hablando de un destornillador eléctrico. Entonces, pero el destornillador de pala o estrella son muy prácticos.
como decía, el espesor, la anchura y forma del destornillador lo da es la cabeza del tornillo. Entonces recordemos que simplemente se utiliza para atornillar y desatornillar, única función de los destornilladores. Llaves mixtas o combinadas, hablamos de que en una combina un extremo abierto y en el otro uno de corona con la misma dimensión. El extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados con respecto al cuerpo de la llave para facilitar el acceso. Como podemos evidenciar en las imágenes, en la parte superior derecha está el modo en el cual se debe colocar la llave con la tuerca y también el ángulo correcto para su perfecto funcionamiento. Al efectuar la torsión se debe hacer girando siempre al operario, nunca empujando. Al girar siempre hay que asegurarse que los nudillos no se golpeen contra algún objeto. Eh, Utilizar siempre una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca, a apretar o desapretar. Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formar un ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. Esto es muy importante y es que no se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango o utilizar otro como alargo o golpear este con un martillo. Como vemos en la imagen, está mal hacer ese tipo de procedimientos, por lo que hace que la llave sufra más torque del que está por el cual está fabricada y tienden a romperse. Eh, es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías cuando son trabajos específicos y hay tuercas que se encuentran en difícil acceso. Hemos llegado a la parte final de esta presentación, en el cual hacía énfasis en el uso y el cuidado de las herramientas. Como conclusión podemos dejar primero que hay que mantener la herramienta en perfectas condiciones, en perfecto estado. Segundo, en caso de desgastamiento o daño hay que sustituir la herramienta, no hacer ningún tipo de refacción. Eh, Siempre almacenarlas de manera correcta y siempre limpiarlas después de cada trabajo que se realice. A continuación empezaremos con lo que es el reconocimiento de herramientas a fondo y donde está un poco más ilustrado y con mejores especificaciones lo que son las herramientas.